Muchas gracias. Buenas noches, bendecidos y bienvenidos a otro ágape, a otra reunión. El que no sabía, un ágape es una reunión, ¿ok? Ágape también es el amor de Dios. Y en estas reuniones Dios se manifiesta y Dios nos enseña. En esta noche, bienvenidos al volumen número 15 y al tomo número 8. Continuamos en esta noche con este excitante tema de el cuerpo de Jesús, y esta es la segunda parte. En esta noche vamos a hablar un poquito más directo de lo que hablamos la semana pasada. Lo hemos dividido en 4 secciones cortas. Dentro de su panfleto también hay una hojita pequeña, y los hermanos que nos están viendo por Facebook, el panfleto o la guía de estudio la pueden bajar ahí en la liga que pusimos en el anuncio, para que nos siga como están siguiéndonos los hermanos aquí. También un saludo a los hermanos de Sacramento, que hoy me informaron que iban a estar conectados, a Nancy, a todos los de Buenos Aires y a los de Sacramento y a todo el resto del pueblo que nos ve por las redes sociales. Bienvenidos, y estamos en sesión. El cuerpo de Jesús, parte 2. Ya hemos estudiado que Dios se preparó un cuerpo. ¿Todo el mundo entendió eso la semana pasada? Ya estudiamos que murió y que resucitó al tercer día. Luego se le presentó a más de 500 hermanos y se le presentó a Pedro y al resto de los discípulos. Me interesa, menciono a Pedro aparte, porque cuando él le habló a aquellas mujeres, le dijo: díganles que voy delante de vosotros a Jerusalén, y díganle a Pedro. Parece que Pedro como que estaba en otro sitio, ¿no? A mí me está que estaba en la playa. Y después de todas esas cosas en su ministerio en la tierra, para esta etapa que ya había terminado, ahora era el momento de la era apostólica y de la diseminación del evangelio. Vamos a comenzar, María, con Hechos, el capítulo 1 y verso 1. Ahí vamos a leer solamente 8 versículos. Dice, y estando el 1, María, el 1, versículo 1. Porque vamos a llegar a la primera parte de la ascensión luego. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, este es Lucas, el médico amado, escribiendo. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto que Lucas dice aquí, él se está refiriendo al libro sinóptico o al Evangelio según San Lucas, ¿ok? Nuestros hermanos católicos le pusieron ese nombre, pero el libro de San Lucas que usted lee en la Biblia, a eso es que él se está refiriendo en este verso. Fue el primer tratado. Ahora, mira el verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, o sea, después de haber sido crucificado, ¿qué dice? Se presentó como. Fíjense, esta parte siempre hay que tenerla patente. Usted cree que Jesucristo resucitó, pero déjeme decirle, esta es una verdad que es bien difícil para creerla. Hay gente que no creen en esto. Creer que Jesucristo murió y resucitó, a muchas personas se le hace bien difícil. Y hay mucho incrédulo que no creen en Dios, no creen en muchas cosas. Hay gente que no cree ni en la luz eléctrica. Ahora, aquí dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Me gusta esa frase que usa el médico Lucas. Indubitable significa que las cosas que él hizo eran cosas que hacían imposible que no se creyera en lo que él estaba hablando y lo que estaba mostrando. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días estuvo Jesús manifestándose y apareciéndose? 40 días. Ahora, mire el otro verso. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen a la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Próximo verso. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Oye, qué pregunta más capciosa, ¿verdad? Usted sabe que de este verso han salido preguntas. De esta pregunta han salido evangelios. Por ahí hay un evangelio que dice que Jesucristo ya vino. Fíjense, mira el 7. El 7. Dice, y les dijo, esta es la respuesta que Jesús le da a esa pregunta. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Oiga, esto que Jesús está diciendo por su boca, Él lo sabía, porque Él era el Padre. Ya todos entendemos eso, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar al primer renglón de hoy, que es la ascensión de Jesús en su cuerpo. ¿Por qué razón decimos en su cuerpo? Porque cuando Él ascendió, cuando Él subió al cielo, Él se llevó ese cuerpo con el que estuvo 40 días y 40 noches apareciéndoles a gentes, que era un cuerpo glorificado, que había resucitado y era un cuerpo que poseía una vida que, palabrita, indestructible. Eso lo dice el escritor de Hebreos y lo vamos a tocar hoy. En ese cuerpo glorificado, cuando ese cuerpo asciende, Él se lleva ese cuerpo con Él. Y esa parte nunca usted la pierda de vista, porque eso es lo que le va a dar validez a lo que estamos leyendo en esta noche. Mira el primer verso, que es el verso 8 de esta porción que estamos leyendo. El 10. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido, ¿qué dice? Y le recibió ¿qué? Ahora, atienda, las nubes están debajo de la estratosfera, en lo que conocemos como la atmósfera, ¿cierto? Las nubes, cuando usted va en un avión, usted va al nivel de las nubes y mientras el avión sube, el avión pasa por encima de las nubes, ¿sí? Hay veces que usted mira por la ventana y usted ve una alfombra blanca de nubes. Pues esa parte donde están las nubes, Él comenzó a levantarse, comenzó a levitarse. En ese momento, con ese cuerpo, Él desafió, ¿cuál ley? La ley de la gravedad, y comenzó a subir, pero Él subía y ¿qué pasaba? Ellos lo estaban viendo con sus ojos. Esto es bien importante que usted lo entienda, porque esto le da validez a otro detalle que viene luego. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, que se pusieron junto a ellos, donde ellos estaban, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Estaban mirando hacia arriba porque Jesús se iba. Entonces luego les dice, este mismo Jesús, diga esas tres cosas conmigo, este mismo Jesús. Estos dos ángeles no estaban mintiendo. Estos dos ángeles dijeron que ese mismo Jesús que ellos estaban viendo subir, ¿qué iba a pasar? Iba a volver a bajar. Este es un detalle que se le escapa a montones de estudiantes de la palabra que llevan años metidos en la Biblia, y hay veces que yo me quedo maravillado en ver las cosas que hablan por su boca con una escritura tan sencilla como esta. Si los dos varones, que son dos ángeles, le dicen a ellos que ese mismo Jesús, vamos a leerlo, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, que va al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. O sea, ese es un detalle que está literalmente claro. Mire, esto no se necesita ni el espíritu para entenderlo. Esto lo entiende hasta un cavernícola que sepa leer, por supuesto. Ahora, vamos a Hechos capítulo 2, porque ya ahí vimos que el cuerpo que Él tenía, ese cuerpo
comenzó a levantarse, lo que deja dicho que ese cuerpo tiene unas propiedades que el nuestro no tiene. El estudio de hoy es para hablar de la diferencia que hay entre el cuerpo glorificado y el cuerpo no glorificado. ¿Ok? Ahora, mira Hechos 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, y esto sucedió, ¿cuántos días? Alguien que me diga, ¿cuántos días después? Más. 50 días después. Ese fue el día de Pentecostés. Pent, de ahí sale pentágono, que es 5, ¿ok? Pentecostés fue 50 días después de la ascensión. Se celebraba la fiesta de Pentecostés. Mire lo que dice que sucedió en ese día. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, oiga bien, esta expresión también es importante que usted la entienda, fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿alguien sabe qué cumplimiento tuvo esto con las palabras que habló Jesús? ¿Qué le viene a la mente? Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, sino que ¿qué? Enviaré a otro consolador, porque mientras él estaba allí, él era el consolador de ellos. Al él subir, como lo vimos ya que subió, desciende entonces él mismo. Ahorita Moisés nos va a explicar eso. Subió Jesús y bajó, mira, bajó Cristo, el Espíritu Santo, y selló a todos los hijos de Dios. El hecho de que la Biblia dice que solamente habían allí 120 y todos fueron llenos, hay que entender aquí que la promesa de Dios era para todos sus elegidos. Eso nadie lo sabía hasta que luego llega el apóstol Pablo a la escena y explica que en su muerte fuimos sepultados y en su resurrección resucitamos con él y luego fuimos todos llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Obviamente se cumplió con 120, pero eso nos abarcó a todos. Cuando usted nació, ya usted estaba sellado con el Espíritu Santo. Porque todos los hijos de Dios tienen el sello del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba les hablasen. Aquí hay que entender que cuando esta manifestación de lenguas llega, la manifestación de lenguas en este pasaje no fueron lenguas angelicales, fueron lenguas humanas. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 13:1, si yo hablar en lenguas humanas y en lenguas angélicas? Las lenguas angélicas son las lenguas que se hablan en el reino del Espíritu, pero las lenguas humanas son las lenguas que se hablan en el reino humano. Esta gente comenzaron a hablar en lenguas humanas. Cuando usted lee esta porción más abajito, usted ve que ahí habían persas, habían medos persas, habían de Mesopotamia, habían de todo, y uno de ellos dijo, pero ¿y no son estos galileos? ¿Cómo ellos están hablando en nuestra lengua? Y brincó otro y dijo, no, es que están todos borrachos. De todos modos, lo que a Dios le interesaba y al Espíritu Santo le interesaba en ese momento era que se anunciara que se había cumplido la profecía que estaba en el libro de Joel, que dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu, ¿cuánto dice? Sobre toda carne. Fíjate, ahí están todos los elegidos de Dios. Pero esa no es la médula del estudio de hoy. Lo que yo quiero que usted vea fue que Jesús subió, pero Cristo en espíritu bajó. Pastor, ¿por qué usted dice Jesús y dice Cristo? Ahorita vamos a explicar eso. No es que son dos personas diferentes, pero son dos manifestaciones diferentes. Cuando usted habla de Jesús, usted está hablando de una manifestación. Cuando usted habla de Cristo, usted está hablando de otra manifestación. ¿Ok? No podemos decir
que Jesús vino y se metió dentro de ellos. Como que la Biblia es cuidadosa con eso, porque quien entró fue el Espíritu, pero no el cuerpo de Jesús. ¿Entienden eso? Ahora, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 7, para ver lo que está ocurriendo ahí. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? Nota que no dice Jesús. Ahorita vamos a explicar por qué es que dice eso. Por favor, cuando usted me oiga diciendo Cristo o me oiga diciendo Jesús, no vaya a formar una enemistad contra uno o contra el otro. Nosotros venimos de un ministerio donde no se respetó a Jesús. En este ministerio te enseñamos que Jesús, Cristo, Cristo Jesús, Jesucristo y Dios son todos la misma persona. Pero cada una de esas manifestaciones lleva a cabo un propósito específico. ¿Ok? Ahora, dice, por lo cual, verso 8, subiendo a lo alto, que fue lo que leímos en el primer verso, ¿sí? Se fue subiendo hasta que ellos no lo vieron más en las nubes. Llevó cautiva la cautividad. Ellos no vieron que cuando él iba subiendo en el espíritu, él llevaba la cautividad con él. Pastor, ¿cuál era la cautividad? La cautividad era el lugar de los muertos que había abajo de todos los elegidos. Cuando él sube, él se llevó a toda esa gente con él. Pastor, ¿y por qué no lo vimos cuando subió? Porque ellos estaban en la cuarta dimensión y Jesús estaba en la tercera, por así decirlo, porque permitía que le vieran. ¿Sí o no? El cuerpo de Jesús se veía, ¿sí o no? Ok, ahora, y eso es profundo, no vamos a entrar en eso tampoco. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también, subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Cuando él subió, y ellos lo vieron cuando iba subiendo, él ya había ido al sitio de los muertos, ya le había predicado a los espíritus encarcelados, ya había anunciado que él se iba a llevar a aquel lugar de allí. Y ahora, cuando hay una persona que muere, ¿qué dice Pablo? Pablo dijo, ausentes de este cuerpo, ¿qué dijo? Presentes con Dios. Fíjate, no te dice ausentes de este cuerpo, presente en el Seol. Antes era en el Seol, que era el lugar de los muertos. ¿Ok? Eso completa esta primera parte de lo que hizo ese cuerpo. Ahora Moisés va a traer la segunda parte, que es la función de Jesús en su cuerpo ahora. ¿Qué él está haciendo con ese cuerpo? Adelante, Moisés. Bueno, pues para avanzar un poquito el tiempo, ya que el estudio es tan profundo, yo no sé ni por dónde comenzar y terminar, pero yo sé que lo vamos a hacer con el panfleto. Esta segunda parte que me toca a mí explicar es la función de Jesús en su cuerpo ahora. El pastor explicaba que Jesús, antes de ascender, estuvo 40 días y 40 noches aquí en la tierra. Él tuvo seis apariciones que están registradas. Se le apareció a Tomás, a siete discípulos, a 11, después se le apareció a más de 500. Bueno, lo importante aquí es que él se dejó ver por 40 días y por 40 noches. Cuando él asciende, como dice el pastor, estaba explicando ahora para seguir la misma línea, él lleva cautiva la cautividad, pero él, hasta que él hace esa función de llevarse cautiva la cautividad, puede dar los dones a los hombres. ¿Por qué da dones a los hombres? Porque ya él no va a estar físicamente con nosotros. Entonces ahora ese cuerpo que no desapareció, sino que subió, ascendió, a la vista de nosotros ya no es posible verlo, pero sí se sentó a la diestra del Padre, que significa el máximo poder. Entonces, ¿qué sucede cuando él asciende? Él deja dones a los hombres, porque ahora él prometió dejar su espíritu, el Consolador. Entonces ahora él, para estar dentro de nosotros, como explicaba el pastor, lo hace en forma espiritual, su espíritu. Entonces ese espíritu eterno que siempre ha existido, ahora luego vamos a leer un versículo que dice
que sus salidas son desde la eternidad. Hebreo 1:1 dice, Dios habiendo en otros tiempos, hoy ha hablado a través de su Hijo. O sea, la manifestación de ese cuerpo se llamó Hijo, pero ya no iba a estar aquí, pero quedó dentro de su iglesia en forma espiritual. Entonces, ¿qué pasa a ser la iglesia? Pasa a ser el cuerpo de Cristo. Como explicaba el pastor, el cuerpo no puede reencarnarse en nadie. El espíritu sí, porque espiritualmente dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y entonces ese espíritu entra a morar en nosotros y se manifiesta 50 días después, como lo explicaba el pastor, en Pentecostés. Pero en realidad, cuando Él muere, expira en la cruz del Calvario, dice que se rasgó el templo y quedó el camino abierto, camino nuevo y vivo para nosotros. Eso no era posible en el Antiguo Testamento. Yo le explicaba de cómo Dios estaba sobre y por, pero no dentro de los elegidos. Entonces, eso solamente fue posible cuando su cuerpo vino, pagó el precio, ascendió, y entonces ahora Él mora dentro de sus hijos. Vamos a leer Hebreos 10, 12 y 13. Lo tenemos allí en el panfleto. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Por qué dice un solo sacrificio? Porque por más de 2000 años, en el tiempo de la ley de Moisés, se ofrecían sacrificios diarios, semanales, mensuales, anuales, pero eran continuos. ¿Por qué? Porque no eran la ofrenda perfecta que demandaba. Pero aquí dice, ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Estamos ya en la posición de que su cuerpo ascendió. El versículo 13 dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. ¿Cuáles enemigos? Bueno, el último va a ser la muerte, que va a ser destruido. Pero hay muchos enemigos del Evangelio, enemigos de la cruz de Cristo, mucha gente que murió por la causa del Evangelio. Yo comentaba con el pastor Eladio el otro día de que Tomás, de acuerdo a la historia, murió traspasado por una lanza. O sea, lo que él tanto anhelaba tocar, el cuerpo del Señor, debía ser traspasado. Dice la historia que a él lo traspasaron. Hubieron 4 que murieron crucificados. A Tomás la lanza, a Bartolomé lo descuartizaron. Y bueno, todos ellos murieron por la causa de Cristo. Todos son mártires. Entonces, ¿qué sucede? Va a llegar un día en que el Señor va a regresar. Vamos en secuencia, vamos a tener varios estudios, creo que quedarían 2 más, para que veamos cómo el Señor cuando regresa, ahora en esta venida primera que vino a quitar el pecado. En la segunda no viene así, ya viene como un rey. Así es que nosotros tenemos esa esperanza de que Él, aquí lo dejó escrito, que dice que Él está, hasta que sean puestos por estrado de sus pies sus enemigos, Él está sentado a la diestra del Padre. Pero eso ahorita, para Él un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, Él no tiene apuro. Así es que mira, el otro verso dice, Hebreos 1, 10 y 11. Hebreos 1, sí, ese es 10. Hebreos 1, 10, donde dice 19, 10, 11. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Está hablando de un Dios todopoderoso. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios deja establecida claramente que ese Señor que está sentado en los cielos, pero que estuvo aquí con nosotros y que ahora mora dentro de nosotros, es el mismo que desde el principio fue el que fundó la tierra. No hay otro. Mira, 500 años antes de que llegara Él, apareció un personaje llamado Buda. Murió, ahí está la tumba de él. En el año 623 apareció Mahoma. Y cuando murió Mahoma, pusieron guardias y todo porque lo esperaban que resucitara. Hace 1400 años no sale el hombre de la tierra, ahí está enterrado. En el año 1885 al 95, Joseph Smith fundó los Testigos de Jehová. Los Mormones. Los Mormones
y esperaban al Señor, tampoco, no se les cumplió. Al Señor de ellos, porque el verdadero no dejó hora. Así es que en 1914 apareció otro. O sea, han habido muchos, pero ninguno, todos son falsos, están enterrados todos. La palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el Señor Jesucristo. Así que nosotros, esa es nuestra esperanza, la esperanza viva y gloriosa que tiene cumplimiento. Hebreos 7, 23 y 25. Bueno, mira, aquí hay una cosita que yo puse una nota. Dice que todas las cosas van a envejecer y van a desaparecer, pero nosotros sabemos que nosotros no somos cosas ni nada, somos figura de Él. Y Eclesiastés 3:11, me gustaría leerlo porque ese versículo aplica para nosotros. 3:11, para que se vean ustedes reflejados en el mismo Señor, que Él es eterno y nosotros tenemos una eternidad también. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de nosotros, sus hijos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Usted y yo tenemos eternidad por dentro por causa de que Él nos creó así, a su imagen y a su semejanza. Miren ahora el otro verso que tenemos aquí, Hebreos 7, 23 y 25. Sí, Hebreos 7, 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Recordemos que en el Antiguo Testamento se daba la situación de que los sacerdotes se cambiaban o morían en el proceso cuando entraban y el pecado no les hacía salir con vida del lugar santísimo, por causa de que no había la perfección en la carne, la corrupción que había no permitía que había perfección. Entonces dice que los sacerdotes o morían en el proceso de su tiempo de que estaban ejerciendo, o simplemente morían de viejos, pero eran cambiados cada vez que sucedía eso. Entonces, hablando del Señor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. O sea, es un sacerdote para siempre. Esa es la función del cuerpo de Jesús actualmente, es un sacerdote. Hebreos 3, 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote. Ahora no solamente lo menciona como sacerdote o como sumo sacerdote, sino también apóstol de nuestra profesión. Dice Cristo Jesús. ¿Por qué dice Cristo Jesús? Porque Jesús es el cuerpo donde entró a morar el Cristo, el Espíritu Eterno. O sea, el Cristo ese que nadie conocía por causa de que era Espíritu, entró a morar en un cuerpo llamado Jesús y pasó a ser, después que Él resucita y asciende, pasó a ser nuestro sumo sacerdote y el apóstol de nuestra profesión. También se le conoce con otros muchos nombres, como el pastor de los pastores, el linaje de David, muchos nombres que Él alcanzó por causa de su señorío, que alcanzó después de que Él aprendió obediencia y murió en la cruz. Dice, el cual es fiel, que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. O sea, recuerden que la Biblia o el Antiguo Testamento dice que Dios le dijo a Moisés en una cierta ocasión, tú serás como Dios para Aarón y para el pueblo. Era una tipología, un paralelismo de cómo iba a ser el sacerdocio de Cristo, pero este permanece para siempre, porque alcanzó un mejor nombre y porque hizo un trabajo perfecto para una vez y para siempre. Bueno, yo lo que les quería, y lo que el pastor estamos tratando a través de estos estudios, es que nosotros entendamos lo que ya se leyó en Efesios 4:8. Así, ahí fue donde lo leímos, pastor. A ver si ponemos ahí Efesios 4:8. Déjame ver. Cuatro, 7. No es ese el verso que quiero leer. Es el verso que dice que Cristo está en nosotros, por nosotros y sobre nosotros. Bueno, ya lo hemos leído anteriormente, pero la parte que les quiero decir yo aquí es que entender que Cristo está en nosotros. Ahí está en el 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso que tenemos ahí en Efesios 4:6 es
claramente lo que le pasó a los apóstoles cuando todavía él estaba en la tierra y vieron la transfiguración. ¿Se recuerdan cuando se apareció Moisés y Elías? El Señor le estaba mostrando que él era el cumplimiento tanto de la ley como de los profetas, y que así como estuvo con los de la ley y con los que estuvieron con los profetas, sobre y por, en él se cumplía estar en nosotros. Por eso él no permitió en ningún momento que se le hiciera ninguna enramada, porque Pedro dijo, esto está bueno por acá, vamos a hacer una enramada a cada uno para quedarnos por acá. Y el Señor le dijo, no, tranquilo, olvídate de la ley y los profetas, yo soy aquí el que voy a dejar todo bien establecido. O sea, el Señor no quería que pusieran los ojos ni en Moisés ni en Elías. Él lo que hizo fue una tipificación de quién era él, la representación de lo que dice aquí él, que él es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Ahí en él se cumplió todo eso. Romanos 8, perdón, vamos al Colosenses 1, 26, 27, aquí lo explica mejor el apóstol Pablo. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué entre los gentiles? Porque allá en Mateo 21, 43, Jesús se los dijo a los apóstoles, yo voy a quitar este reino que era para ustedes, se lo voy a quitar a ustedes, se lo voy a dar a un pueblo que no es mi pueblo, hablando de nosotros. Y en Hechos 1:6, ya cuando estaba resucitado y estaba por ascender, los apóstoles le volvieron a preguntar, le dijeron, Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Porque ellos estaban esperando un reino físico, y no era ese el reino que traía él, era un reino que dice aquí, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, era un reino espiritual, donde nosotros a través de la confesión manifestamos todas las cosas del mundo que él ya nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que él los bendijo con toda bendición. Ese cuerpo, cuando estuvo acá, trabajó esas dos funciones. Número uno, bendecirnos espiritualmente, con toda la bendición espiritual, dice Efesios 1:3. Eso lo produjo en el Espíritu. ¿Quién? El Espíritu que moraba en ese cuerpo. Y ese cuerpo al morir cumplió la otra bendición, que es la bendición que le había prometido a Abraham. ¿Recuerdan Hebreos 3:9? Creo que dice, los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces tenemos dos bendiciones, la bendición espiritual y la bendición física, material prometida a Abraham. Por eso es que nosotros tenemos que estar seguros de quiénes somos por dentro, que somos uno con el Señor y que tenemos todas las promesas en Él, que son en Él son sí y amén. Yo una vez les dije a ustedes lo que significaba el sí y el amén, ¿se acuerdan? Que en el tiempo antiguo Moisés decía una promesa y el pueblo decía sí, y Moisés decía amén. Entonces aquí nosotros decimos sí o amén y él nos dice sí porque ya están hechas. Así que aquí no hay nada que perder, todo es ganancia, porque somos más que vencedores. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, en cada uno de nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el que levantó de los muertos el espíritu al cuerpo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora ¿dónde? En vosotros. Entonces quiere decir que nosotros, esa es la esperanza que tenemos, que ese espíritu que resucitó al cuerpo de Jesús, ese mismo espíritu está morando ahora dentro de nosotros, va a tener el poder para levantarnos de la misma tumba. ¿Se acuerdan cuando el mismo David dijo que aún del hoyo, él puede sacarnos del hoyo? Hablando de la tumba. El que rescata tu vida del hoyo. Así que la promesa estaba dada 900 años atrás con David. Estamos hablando de 2900 años atrás. Tu garantía de resurrección ya estaba dicha por el Señor a través de David. 1 Corintios 6, 19 a 20, porque estamos ya casi terminando. ¿O ignoráis que vuestro espíritu es templo del Espíritu? Vuestro cuerpo, ahí no dice que el espíritu, o sea, el cuerpo de nosotros es donde mora el espíritu, por causa de que él se entró a morar dentro de nosotros. Su cuerpo está allá arriba intercediendo por nosotros, ya lo leímos, pero ahora el espíritu
está morando dentro de nosotros como templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Así que aquí nada es nuestro, aunque todo es nuestro, dice también. Bonito, ¿verdad? Nada es nuestro porque todo es del Señor, pero todo nos dio a nosotros para que lo disfrutemos. Así que dice aquí, el cual es de Dios y que no sois vuestros. El versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí nosotros no tenemos nada que hacer, todo es de Él. Dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Aquí no hay nada que inventar. Todo está inventado por Él ya. Miren, yo quiero leerles unos versos aquí para entrarle al pastor, porque ya estamos... Esto viene siendo como una entradita para lo que va a hablar el pastor y lo que vamos a hablar en las próximas dos clases. Sí, ustedes tienen una hojita que tiene dos caras. Las razones por las que aparecerá por segunda vez, esa se la dejo al pastor ahora en los minutos que quedan, pero quiero darles 5 palabras del griego que se usan en la Biblia cuando se habla de la venida del Señor. O sea, el Señor dejó claramente, en diferentes formas. Bueno, yo les quería decir una cosa, mire, la Biblia yo he estudiado, ayer le llevé al pastor unos estudios que yo hice como de 7 hojas. Hoy ando 3 más aquí que no se las puedo dar porque no amanecemos aquí hablando de esto. No toqué nada de esto, porque no hay tiempo. Pero voy a darle estas 5 cositas. Yo encontré 330 señales o profecías, como le quieren llamar, en el Antiguo Testamento con respecto a la primera y segunda venida del Señor. Probablemente hagamos 2 estudios más con respecto a eso para aprovechar los días y el tiempo y que aprendamos cada día más. 330, de las cuales son 333, 224 para la segunda venida y 109 que ya se cumplieron en la primera venida. O sea, por cada profecía que se dio para la primera venida, hay 2 profecías para la segunda. Y hay gente que dice que la Biblia no habla de la segunda venida del Señor. Yo te voy a dar solo 5 ejemplos aquí, porque no hay tiempo, ya eso se lo voy a leer y le voy a mencionar los versículos. Si hay tiempo, le leo algunos versículos porque lo tienen ustedes escrito ahí. Dice, la palabra venida del Señor en griego, traducida al castellano o al español, tiene 5 maneras o 5 traducciones. La primera es octomai, que es aparecer. Hebreos 9:28 dice que así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá. Octomai. Por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tú y yo estamos ahí incluidos para la segunda venida. ¿Sabías tú que la segunda venida tiene 2 etapas? Eso es para el futuro. No son 3 venidas, es una segunda venida con 2 etapas. La primera es en los aires, que va a coger como ladrón en la noche a los que no le conocen. A nosotros como bendecidos, como escogidos, no nos va a coger como ladrón en la noche porque estamos despiertos con nuestras lámparas encendidas y llenas. Pero nos va a recibir en los aires y después de que pase la gran tribulación regresamos con Él y ya cuando regresemos con Él, dice la Biblia en Apocalipsis 19, que Él aparecerá en un caballo blanco y con sus caballos y cientos de millares, que somos tú y yo, con lino fino resplandeciente. Ahí vamos a ir tú y yo cabalgando con el Señor. Dice que todo ojo le verá por medio de un satélite, menos tú y yo no le vamos a ver, porque tú y yo vamos a venir en ese grupo. Nos van a ver venir a nosotros. Bueno, miren, vamos a leer rapidito esto porque ya terminé, pero perdone que el tiempo ya se me acabó. Y la segunda es erkomai, que significa venir. Juan 14:3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es la palabra venir. Epifanía, que son las veces que Él se apareció en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y las que van a aparecer todavía, dice ahora aquí, aparecer. 1 Timoteo 6:34, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sí, 1 Timoteo 6:14, dice que va a aparecer el Señor Jesucristo y que guardemos ese mandamiento sin mácula. Número 4, Apocalipsis, que significa revelación, también significa manifestación o revelar. 1 Pedro 1:13,
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea, tenemos uno extraído de otro versículo, dice parousia, que significa venida también. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. Aquí está nuevamente el cuerpo entero, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el cuerpo y el espíritu que va a venir por nosotros. Y el último verso que tengo aquí, Santiago 5, 7, 8, por tanto, hermanos, tened paciencia. Miren, la paciencia hay que tenerla hasta el final, hasta la venida del Señor. Así es que aquellos que quieren paciencia, pidan más porque es larga la gira. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, nuevamente paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, otra vuelta, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Para los que no creen que el Señor viene, uno de los últimos versículos del Apocalipsis dice, y la iglesia y la amada dicen, ven. El Señor es real, su cuerpo es real, Él viene por nosotros, la esperanza de gloria está dentro de nosotros, así es que bendecidos. ¿Les gustó eso? Bien, ligerito. Ese reloj está un poquito adelantado, no se preocupe. Yo voy a comer guineíto ya mismo. Hechos 1:10, para hablar del último tópico, que es Jesús vendrá otra vez. ¿Ok? Mira lo que dice Hechos 1:10, ya lo leímos, que dice que ese mismo Jesús, así como le habéis visto ir, así mismo va a volver. El versículo 11, este mismo Jesús. Mira el otro, que es segunda de Timoteo 4:8. Dice, por lo demás, este es Pablo hablando de todo su peregrinaje, diciéndole a Timoteo de lo que sucede después que pase todo el peregrinaje en la tierra. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará. Nota que ahí no está hablando de ninguna de las promesas que ya hemos recibido. Ahí está hablando de las cosas que todavía no se te han dado. Si yo le preguntara a ustedes ahora mismo, ¿cuántos ya son salvos? Todo el mundo levantaría la mano porque ya usted es salvo. Pero usted fue salvo, oiga lo que dice Romanos, dice que usted fue salvo en esperanza. ¿Qué significa eso? Yo soy salvo, pero tengo que esperar. ¿Ok? Usted fue salvo, pero todavía no se ha cumplido el hecho de que a usted lo van a salvar de este cuerpo. ¿Ok? Ya lo trasladaron en el espíritu al reino, pero usted está esperando otra manifestación. ¿Ok? Usted fue salvo en esperanza. Ahora aquí dice, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál día? El día que Él venga. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su. Ese es el día, ¿ves? Mire el otro verso, que es Primera de Tesalonicenses 4. Este a mí me gusta martillarlo porque este lo habla tan claro en blanco y negro. Este es uno que también se le escapa a muchos estudiosos de la Biblia. Cuando usted hable de la venida del Señor, utilice estos versos, porque estos 3 versos son bien importantes. Mira cómo dice, por lo cual os decimos esto en palabras de Pablo. Nota que esto es una revelación que Jesús le dio a Pablo, y ahora Pablo dice en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ser delanteros a los que durmieron. Ahora, mira la explicación en el verso 16. Porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? ¿Cuál es el que va a descender del cielo? Conforme a lo que leímos en Hechos, este mismo Jesús. Cuando Él venga, esta aclamación que usted ve aquí va a tomar lugar. Yo soy de los que pienso que cuando esa trompeta suene, mire, hay círculos religiosos que dicen, no, tú no vas a escuchar la trompeta si estás en pecado. El día que el Señor vaya a bajar, hermanos, todo ojo le verá.
Zacarías dice en la profecía que si ese día está de noche, dice que de momento sucederá que se va a poner de día. Ahora, ¿qué usted haría si usted sale ahora afuera, que son las 9 y pico, y de momento se pusiera como a las 12 del día? Eso es lo que va a pasar cuando Él asome su rostro. El sol va a huir de Él cuando los cielos se abran y Él aparezca. Dice que se va a poner de día. Y aquí, si son las 12 del día, se va a poner como a las 13 del día. Va a haber una lumbrera poderosa. El cielo se va a abrir. Van a haber unas señales poderosas en el cielo. Jesús, cuando habló de esto, mire, dicho sea de paso, le voy a decir una cosita aquí. Si quiere usted apunte esto. Mateo 24, Jesús habló de dos cosas importantes. Primero habló de una manifestación que iba a afectar y que iba a tomar lugar en Israel. ¿Ok? Pero después de eso, cuando usted entra al verso 29, María, ponme ahí a Mateo 24, 29 y lo vamos a matar rapidito esto. Mateo 24, 29 es un paréntesis que separa lo que él dijo del 29 para abajo, del 29 para adelante. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, miren el 30 lo que empieza a suceder. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Yo pregunto, ¿eso ha pasado? Cuando usted lea Mateo 24, usted tiene que entender que del verso 29 para adelante eso no ha sucedido. Eso va concatenado con Primera de Tesalonicenses 4:16 y seguimos ahí. Porque el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto es una descripción espiritual de revelación en la boca de Pablo de lo que Jesús dijo en Mateo 24. ¿Ok? Descenderá del cielo. Ahora, aquí hay algo peculiar. Mira. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Ahora viene usted. Mira el verso 17, aquí está usted. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? Hermanos, míreme acá. ¿Eso ha sucedido? Si eso no ha sucedido, Jesucristo no ha venido. No sé de dónde la gente saca una idea equivocada de que Jesucristo ya vino. Antes de que Él venga, las potencias van a ser conmovidas. Van a hacer todo. El toque de trompeta, se va a abrir los cielos. Todo ojo le va a ver. Y usted y yo, que lo estamos esperando, ¿cuánto lo esperan? Vamos a ser transformados. Dicen un abrir y cerrar de ojos. Mire, ahí se acabó el mortgage, se acabó la hipoteca, se acabó el pago del carro, se acabó la compañía, se acabó el negocio, se acabó todas esas cosas que te mantienen ocupado aquí abajo, que a veces hasta te olvidas de Dios por estar enredados en las cosas de la vida. La Biblia dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Yo vivo esperando esa venida. Quiero leerte un verso que está en Primera de Corintios capítulo 5 y capítulo 15 y verso 51. Lo cierro porque si nos quedamos aquí. He aquí os digo un misterio. Mire, este es otro detalle de lo que había ya en Tesalonicenses. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos, mas todos seremos ¿qué? Seremos transformados. Mira el verso 52, mira qué lindo se pone esto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿a qué toque? A la final trompeta. Ahora, él va a explicar esto. Y mira, tú y yo vamos a escuchar esa trompeta.
Mire, cuando eso suene, la ropa se le cae a la gente del miedo. Hay un verso en la Biblia que dice que los hombres se van a asustar con el bramido del ruido que va a hacer la mar, porque ven al que viene. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles primero, y luego nosotros seremos ¿qué? Seremos transformados. Mira el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible, diga esto corruptible, el cuerpo que usted tiene, sea vestido ¿de qué? De incorrupción. La palabra es clara y te dice que este cuerpo te lo van a cambiar. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Verso 54. Y cuando esto corruptible haya sido vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que dice que sorbida es la muerte. Ahí se cumple lo que estaba diciendo Moisés, que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En el momento que tú seas transformado, la muerte quedó atrás. Ese es el estudio del cuerpo de Jesús, parte 2. Y para la semana que viene, hay un slide ahí, hay un resumen. Ponme primero el 6, María. Sí, ese. Eso está en su panfleto. Dice, en el 6. Tiene 3 versiones ahí. El cuerpo de Jesús está en el tercer cielo. El mismo que se llevó cuando ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo. En ese cuerpo Él intercede por nosotros como sacerdotes de nuestra confesión, y en ese mismo cuerpo vendrá otra vez, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados y transformados en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Amén. Y el estudio de la semana que viene es nuestro cuerpo glorificado. Vamos a hablar en detalle del cuerpo que nos van a poner. Bendecidos. Gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos.